verdad es que decía el hermano Lorenzo que si hay alguna persona nueva aquí, todos somos nuevos, porque dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Así es que todos somos nuevos en el Señor y vamos gozándonos cada día más en Él. Si me permiten, si me acompañan a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú has hecho un milagro en mi vida, Señor. Sí, Señor. El poder compartir de tu palabra, Señor, quitando toda tartamudez por la cual yo padecía. Gracias, Padre, porque sé, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Yo te pido, bendito Padre, que seas en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Padre, que seas tú en mí, para que pueda hablar tu palabra con denuedos. Te lo pido, bendito Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Pues este mes es un mes muy agradable para todos. Es el mes del amor y la amistad. Pero pues, que sean los 365 días del año, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque Jesús es amor. Y si estamos en Cristo, todos los días es día del amor, de la amistad con Él. Porque lo que nosotros deseamos en nuestro corazón es que Él sea nuestro amigo, que nosotros seamos amigos de Él. Esa es la mayor bendición que podemos tener estando en Cristo. Dejen poner mi cronómetro porque si no me sigo y me voy de ritmo. Y voy a hacer una ilustración. Un hombre que regularmente asistía a la reunión de su congregación, sin ningún motivo avisó, sin ningún aviso, dejó de asistir y participar en sus actividades. Después de algunas semanas, una noche muy fría, el pastor de aquella congregación decidió visitarlo. Encontró al hombre en casa, solo, sentado, frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor, pero sin propósito. Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida al pastor. Se hizo un gran silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las llamas en torno de los troncos de la leña que crujían en la chimenea. Al cabo de algunos minutos, el pastor, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó con ellas la más incandescente de todas, retirándola a un lado del brasero con unas tenazas. Volvió entonces a sentarse. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y de calor no era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo. El pastor, antes de prepararse para salir con las tenazas, regresó el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Cuando el pastor alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo: gracias por su visita y por su belleza lección. Regresaré a la congregación. Buenas noches. ¿Por qué se apagan las congregaciones? Muy simple, porque cada miembro que se retira le quita fuego al calor al resto de la congregación. Cuando uno se retira, realmente vamos quitando esos carbones en la congregación. Y lo que resulta es que prevalece el desánimo.
Y a la congregación vale recordarles, y nos vale recordarnos, que somos parte de la llama. Cada uno de nosotros somos parte de esa llama. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea que todos somos un cuerpo en Cristo. Por eso si uno falla, empezamos a fallar. Si uno vemos que no viene, siempre hay un desánimo, ¿sí? Y nos empezamos a preocupar por la persona que deja de asistir, porque realmente necesitamos el calor de esa persona también en nuestra vida. Todos somos responsables para mantener encendida la llama de cada uno, para que el fuego sea realmente fuerte y eficaz y duradero. Eso es lo que necesitamos. Que esa llama siga siendo cada día más fuerte. Antes, exhortarnos los unos a los otros cada día. Esa es la bendición. Entre tanto que se dice hoy, el día de hoy, para que ninguno de nosotros se enmudezca por el engaño del pecado. Ese es el propósito de congregarnos. Ese es el propósito de seguir en esa brasa, ¿sí? Para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. La familia también es un grupo. No importa si a veces nos molesta tantos mensajes que llegan al WhatsApp. Lo que importa es estar conectados, en silencio. Algunos otros muy activos. Yo tengo primos que tengo aproximadamente más de 20 años de no verlos. Nos acabamos de reunir, pero el WhatsApp nos ha unido. O sea, muchas veces pensamos, ay, que no ves ese rato, pero estamos cerca. Y es el tiempo de que nosotros podemos estar avivando ese fuego. Los amigos y compañeros y familias que estamos en Cristo, estamos reunidos con el propósito de conocer, aprender, exhortar, redarguir, corregir, orar, comentar, enseñar y simplemente saber que no estamos solos y con lo que podemos contar. Todos tenemos defectos y cualidades, no somos perfectos. Mantengamos la llama de fuego viva, aunque algunos se reporten esporádicamente. Es bueno saber que mantienen su llama encendida. Y quiero comentarles algo. Cuando yo llegué a Tierra Prometida, platicando con el pastor César, espero que se acuerde el pastor, le comentaba yo que siempre he considerado que nuestros pastores es un palo para nuestra vida. Y nosotros somos un tipo de Timoteo, de Bernabé, de Tito. Y nos congregamos para que nosotros a la vez nos convirtamos en un Pablo y tengamos a un Tito, a un Bernabé, a un Timoteo. Ese es el propósito de reunirnos. Porque el propósito de Dios es cumplir con la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Enseñándoles que guarden todas las cosas que nos son enseñadas. Y aquí es en la congregación donde nosotros aprendemos. Y ese es el verdadero propósito de congregarnos, siendo el principio de una verdadera comunión con Dios a través del compañerismo con los hermanos de Cristo. No amamos a la congregación porque es la congregación y amamos a los hermanos porque son hermanos. Amamos a la congregación y amamos a los hermanos porque amamos a Dios. Amén. Y porque amamos a Dios, Dios nos enseña a amar a los demás. Ese es el amor que debemos nosotros tener. El amor que tenemos en nosotros es reflejar a Cristo en nuestra vida y el amor que Él hizo, el amor que Él nos dio. ¿Por qué pagó por nosotros en la cruz? Por amor, porque quiso que fuéramos compañeros.
que fuéramos discípulos, que fuéramos hermanos. Y eso es lo que nos une la sangre de Cristo a cada uno de nosotros. Aleluya. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. Hay un mandamiento que Dios nos dio. El que ama a Dios, ama también a sus hermanos. Si yo amo a Dios, amo a mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, mis hermanos. No es el simple hecho de decir yo lo hago porque yo quiero. No, es porque Dios me ama. Y porque Dios me ama, Gloria a Dios. yo los amo a ustedes. Amén. Y ese es el principio del compañerismo. Es el principio de la amistad. ¿Por qué los creyentes necesitamos compañeros en Cristo? Los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Esto es compañerismo. Y que se puede convertir en amistad. Al simple hecho de ser compañeros, pero nos traslada también a tener amistad. Con todos aquellos que edifican nuestra vida y actuando para la protección mutua en oración unos por otros. Aquí hay tres cosas importantísimas de lo que es el compañerismo. Es edificar y protección en oración. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa es nuestra responsabilidad como compañeros. Esa es nuestra responsabilidad como hermanos. Esa es nuestra responsabilidad como congregantes. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Orar unos por otros. Pero lo más importante es que nosotros debemos de edificar. Por eso cuando platicaba con el pastor, es que el pastor es un Pablo para nosotros. Y no trato de quedar bien con el pastor. Pero esa es la característica de un pastor, que nos enseña, es un Pablo para nuestra vida. ¿Sí? Y tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. También es orar unos por otros como compañeros en Cristo. Independientemente de nuestra posición, de nuestra cultura, de ser profesionales o tener una carrera, todos necesitamos compañeros para poder orar, llevando las cargas de unos por otros, tener comunión y buscar a Cristo juntos. Ese es el propósito, buscar a Cristo juntos. Ese es el compañerismo. Esa es la verdadera amistad. La amistad es aquella que edifica. La amistad es aquella que nos protege. Es aquella que ora por nosotros. Si nosotros podemos ver en el chat de Tierra Prometida, estamos pidiendo todos por orar unos por otros, ¿cierto? ¿No? Y ese es el principal motivo. De esta manera nos ayudamos mutuamente a levantarnos y ir adelante, incluso en situaciones difíciles. Y si vacilamos o dudamos, puede fortalecernos y animarnos y volvernos al Señor. Eso es lo que nos hacen los hermanos, animarnos, volvernos al Señor. El principio de compañerismo cristiano en la Biblia. Y tenemos una cita que es Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Si lo quieren buscar, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero hay de aquel que no tiene otro que lo levanta. ¿Han visto ustedes a las personas que trabajan en la compañía de luz? Uno se sube, el otro está deteniendo la escalera. Son los de Easy, los de todos. ¿Saben qué, hermano? Así somos nosotros. Tenemos que detener esa escalera para que los hermanos asciendan a la presencia de Dios. Eso es lo más importante, mis hermanos.
que podamos nosotros menguar para que otro crezca. Nosotros tenemos que disminuir, no quiere decir que deje de, tengo que seguir estudiando. Tengo que tener ese Pablo, ese Timoteo, ese Tito, ese Bernabé, que está arriba y yo estoy abajo enseñándole. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando detenemos esa escalera como los que hacen en la compañía de luz. Así somos, detenernos. Por eso dice, mejor son dos que uno. No importa cuán fuerte pensemos que somos en esta fe. Ninguno de nosotros es perfecto, como lo dije. Así que el que piense que esté firme, mira que no caiga. Podemos pensar y creer. Yo porque estoy aquí puedo decir, soy firme en el Señor, pero no. Así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Le recomiendo que lean Mateo 24, del 1 al 51. Vamos a leer ahorita Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. No debemos de seguir falsas doctrinas. Es el principio de estar congregándonos para tener sana doctrina. Y la sana doctrina solamente proviene de la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios es que estamos hablando la verdad que Dios ha puesto en nuestra vida para poder compartirla. ¿Sí? Y todos fallamos en el Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. ¿Saben por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Y aparte lo ejecutará. Así es. Él no es hombre para que mienta. Nosotros fallamos, pero Él permanece fiel a nuestra vida. Es el verdadero compañerismo que tenemos con Cristo. Cuando lo hacemos, es fácil desanimarnos. Si nosotros caemos y no nos congregamos, es fácil caernos por nuestros pecados o fracasos. Y podría resultar difícil continuar en nuestra vida cristiana. Sucede igual que el personaje de la ilustración. Nos desanimamos y nos escondemos. Porque tal vez Dios no contestó, porque tal vez encontré un hermano que no me agradó, no sé. Hay alguna situación que te puede causar algún tropiezo en tu vida. Necesitamos que otros se levanten cuando caemos. Así fue el caso del pastor que fue a ver a este señor. Lo vio, lo cuidó, le dio la lección y aún con eso dijo, nos vemos el próximo domingo. Quiero hacerles un comentario. Mi padre era originario de un pueblo de Toluca, donde mi abuelo tenía diferentes animales, pero lo que más me impactaba eran las ovejas. Por eso entendí el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Las ovejas, cuando las llevan a pastar, siempre andan en grupo, nunca se dispersan, ¿sí? Siempre andan juntas. Y esta es su naturaleza. Por eso es raro que una sola oveja completamente ande sola, siempre anda en grupo. Por su naturaleza quieren estar juntas. Y eso es lo más importante. Los ojos del Señor, nosotros los creyentes somos sus ovejas ante los ojos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y conocen y me siguen, porque conocemos la voz de Dios.
Las ovejas andamos juntos. Y estamos hablando de ovejas desde el pastor hasta el menor de esta congregación. Todos somos sus ovejas. Cuando recibimos y creímos en su nombre y fuimos salvos, fuimos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora nosotros como ovejas de Dios tenemos una necesidad y un deseo de estar con otros creyentes para nuestra protección espiritual y para bendiciones espirituales, porque se basan en nuestra fe en Jesús, en compartir la vida de Dios. Si tenemos compañerismo con Cristo, podemos orar juntos. Ese es el principal principio de estar en Cristo, orar unos por otros. Tenemos el ejemplo y compañerismo de Cristo a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era fuerte en el Señor y en su fe. Podría ser fácil pensar que él no necesitaba a nadie. Pero en el libro de Hechos y sus epístolas de Pablo nos muestran todo lo contrario. Siempre mencionaba a alguien. ¿Sí? En Hechos 16, que no lo vamos a leer, nomás vamos a leer Hechos 16, 25, si me acompañan. Cuando llegaron a Filipos, Pablo y Silas le hablaron a la gente sobre el Señor Jesús y fueron arrojados a prisión. Fíjense qué impresionante, o sea, habían hablado de la palabra y fueron llevados a la cárcel. Pero el compañerismo de ellos fue la base de que estuvieran en Hechos 16, 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Incluso Pablo podría haberse sentido solo, ¿cierto o no? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tiembla? Buscamos a alguien. Y si no, pues ¿qué hacemos? Buscamos un vecino, nos bajamos rápido, pero siempre buscamos a alguien. ¿Qué hizo Pablo y Silas? ¿Sí? Se juntaron. Pero juntos oraron y cantaron, o sea, en una situación difícil, en un terremoto, que hayan orado y cantado. A mi esposa y a mí, cuando estábamos con mi suegra, pues nos era muy imposible bajar con el terremoto del 17. Entonces nos quedamos en el hueco del departamento de la casa de ustedes. Y lo único que hacíamos era orar y clamarle a Dios y cantábamos al Señor. Porque eso es lo que tenemos que gozarnos. Nos tenemos que gozar aún en las situaciones difíciles. Los prisioneros y los carceleros lo escucharon cantar. Pablo también viajó para compartir el evangelio con Bernabé, con Tito, con Lucas, con Timoteo. Eran amigos, eran compañeros, ese es el compañerismo. ¿Sí? Dios mandaba de dos en dos. ¿Por qué? Porque eran compañeros, para que se protegieran, para que oraran unos por otros. Ese es una ley, es un principio que Dios nos da, ¿sí? Como ejemplo, cómo edificó e instruyó Pablo a Timoteo. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. Esto es lo más importante. Y lo que debemos de observar es el compañerismo que tenía el apóstol Pablo. Era para edificar. Tu propósito como compañero, tu propósito como amigo, tu propósito como hermano, tu propósito como padre, tu propósito como hermano, tu propósito como hijo es edificar. Pablo sabía lo importante que era tener compañerismo en Cristo, con gente espiritual, y por su propia experiencia Pablo instruyó a Timoteo, un joven, y le decía en 1 Timoteo 4:12, decía: ninguno tenga en poco tu juventud, que ninguno tenga en poco tu edad,
que ninguno tenga en poco tu calidad humana, que nunca nadie tenga en poco tu estado, tu físico, nada, que nadie tenga en poco tu forma de ser, ¿sí? Sino sé ejemplo a los creyentes. ¿Ser qué? Ejemplo a los creyentes. ¿Cómo vamos a ser ejemplo a los creyentes? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El compañerismo nos lleva a esto. La amistad nos lleva a esto. ¿A qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, para ser ejemplo. ¿Para qué tenía que ser ese ejemplo para Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles. Este era el propósito. Huyera de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Yo acabo de tener un problema con mi hermana, y un problema un poquito fuerte. Y yo amo mucho a mi hermana, mis hermanos los amo muchísimo. Ya unos se aceptaron al Señor, pero es su relación. Y tuve un enfrentamiento muy fuerte con ella sobre un principio, en el cual le dije: mira, si te ofendí a ti, te pido mis disculpas. Pero la decisión que tomé, por eso no te pido disculpas, porque esto estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso, desecha las cuestiones necias. No te pongas como un necio, porque es más necio aquel que se pone con un necio. Ese es un problema. Timoteo no solo podía huir de las pasiones, sino también seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, restaurando el compañerismo en Cristo. ¿Cuál era el restaurando? ¿Cómo restauramos? En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Restaurando el compañerismo es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuando ves que el día se acerca. Lean, por favor, en su casa Mateo 24, del 1 al 51. Leanlo, por eso es esto. Cuando veis que aquel día se acerca. Esto da como resultado que pertenecer a una iglesia y participar en ella es necesario para el crecimiento espiritual. El compañerismo nos motiva y nos provee de amor. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que Dios nos ha dado. Como cristianos necesitamos un lugar para estimularnos, animarnos, donde podamos crecer espiritualmente. En la congregación crecemos espiritualmente, por la predicación, por la enseñanza, por la alabanza. Somos la familia de Dios, estamos llamados a gozarnos de las bienaventuranzas que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios: mira qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como ese óleo que era derramado desde la barba de Aarón y descendía hasta los pies. Cristo vive. Aleluya. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová, envía Dios vida eterna y bendición. Y aquí cuando dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, ¿qué es lo que Dios nos habla con esto? Trata de la plenitud de la vida que los hijos gozan en su presencia, unidos a través de la frescura de ser bendecidos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las bendiciones de tu corazón.
Gracias, Dios. Esa es la forma en la que nosotros podemos tener la frescura de Dios en nuestra vida, deleitarnos en su presencia. Gracias. Pertenecer a una iglesia es tener sentido de pertenencia. Cuando nos congregamos y practicamos el compañerismo, nos ayuda a discernir las falsas doctrinas. Se levantarán falsos profetas, se levantarán unos cristos. Hay muchas iglesias ahora se están abriendo, iglesias que la verdad espantan. Espantan, ¿no? Porque ya es una doctrina totalmente fuera de contexto. Es una doctrina fuera de la palabra de Dios. Hay una profeta que dice, así como puedes bofetear al diablo con un billete de $1,000, Dios te va a regresar $2,000. Dime, ¿dónde lo dice? O sea, aquí dice, yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Cada quien dé como propuso en su corazón, no porque esté en necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El evangelio de la prosperidad declara, ¿sí? Declara, decreta, ¿sí? Yo me acuerdo que un amigo me decía, decreta que vas a tener un avión. No, yo no tengo ni avión ni aeropuerto. ¿Sí? Si entro a la rifa del avión, pues tiene que ser con todo el aeropuerto. ¿Sí? Entonces, no podemos decretar algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Por eso dice en la palabra de Dios, yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Nos convierte en una iglesia saludable. Y lo más importante es que hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora todo en Cristo lo permite todo, cuando la palabra de Dios tiene limitaciones, tiene reglamentos, tiene mandamientos. Así es. Amén. Y si el que oyera atentamente la voz de Jehová y diera oídos a sus mandamientos, ninguna enfermedad de lo que les mandé a los iglesias les tocará a ustedes, porque el Señor Jehová es nuestro sanador. Así es. Amén. El compañerismo cristiano nos prepara para la venida de Cristo, cuando vemos que aquel día se acerca. El compañerismo. ¿Por qué? Dice, y esto conociendo los tiempos, y es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y el día se acerca. ¿Qué día se acerca, hermanos? La venida de Dios. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo? Congregándonos, siendo amistad, siendo compañerismo. El compañerismo debe de reinar en nosotros, porque la noche está avanzada y el día se acerca. Despertemos de este sueño, ¿sí? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. El propósito es congregarnos. A medida que se acerca la venida de Cristo, necesitamos ayudarnos. Esto es conociendo el tiempo, y es hora que nos despertemos de este sueño. Hay que pedirle a Dios que nos inquiete. No que nos acomodemos como el que estaba en la fogata, ya acomodado, sin propósito. No, nosotros tenemos un propósito: cuidar nuestra salvación con temor y con temor, ocuparnos de nuestra salvación. El que persevera hasta el fin, ese será salvo.
necesitamos animarnos unos a otros y vivir en santidad. La semana pasada el pastor César nos dio la plática sobre la santidad. Buenísimo. A mí me impactó porque realmente es la santidad. Debemos de seguirla. Amén. Porque sin santidad Nadie verá. no podemos ver a Dios. Por eso es, conociendo el tiempo, es hora ya de levantarnos del sueño. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. ¿Por qué? Para que podamos estar y salir en medio de una generación maligna y perversa. Cuando nos acercamos a Dios, Él no nos deja con las manos vacías. Él siempre nos da una salida. Y la amistad como el compañerismo cristiano se fortalece con los años. Es tan importante esto, Dios como lo ha descrito, te vas a rodear de personas que te serán de bendición. Y algunos de ellos durarán mucho tiempo. Y quiero cerrar con esto. Mantengamos la llama viva. Aunque algunos se reporten esporádicamente, es bueno saber que mantienen su llama encendida. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, a cada uno de ustedes, les doy las gracias. Cada uno de ustedes les doy las gracias por ser parte de mi hogar. Pues Dios los bendiga. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Le doy gracias, Padre, por permitirme hablar de esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, haya anidado en el corazón de mis hermanos. Y que seas tú, Señor, que nos levante, que nos fortalezca, Señor, y que seas tú con nosotros. Te doy gracias, bendito Señor, porque tú lo que tú quieres es que seamos, Señor, un solo cuerpo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, Señor. Así, Señor, nos veamos como hermanos, como compañeros, como hermanos en Cristo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.